Entramos a este espacio de economía para no economistas como todos los viernes. Ya es una costumbre y un espacio muy escuchado con el doctor César Valenzuela Espinosa. Doctor, buenas tardes, feliz fin de semana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a los escuchas de Al Aire Noticias en su edición vespertina de hoy viernes. Un saludo. Un saludo pues para todos ustedes. El fútbol y la economía. A ver, ¿ha dejado de ser el fútbol un deporte para convertirse en una industria, doctor? ¿O cómo lo manejas? Bueno, primero que nada, decir que el fútbol en el ámbito mundial, en los países existe el potencial y el poder adquisitivo, sobre todo, ¿no? Para poder invertir y para poder demandar muchos de los atractivos que tiene el fútbol, porque hay que dejarlo muy claro. El fútbol no solamente es el asistir a un estadio. El fútbol ahora es precisamente lograr que los fans, los seguidores de un equipo, adquieran souvenirs, estén en línea viendo los partidos y desde luego llegar hacia ellos a través de la publicidad, ¿no? Y hay datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el principio de todo es que el país que está a la cabeza, digamos, de todos estos de esta gran industria, si se le puede llamar así, es Inglaterra, porque es la cuna del fútbol. Ahí empezó el fútbol, ¿sí? Y a partir de ello, de que empieza el fútbol, pues estamos hablando originalmente exclusivamente en la afición en los estadios, ¿no? Y a medida que la afición fue aumentando, los estadios fueron creciendo y hay muchas historias al respecto, ¿no? Al grado de que para 1970, nada más como un comparativo, México ya tenía un estadio con una capacidad para 80,000 aficionados. Estamos hablando del México de los 70, ¿no? Ahora hay que ver la capacidad de los estadios en Europa, sobre todo, y en América Latina, concretamente Argentina y Brasil, ¿no? Pero nada más quiero destacar dos datos muy interesantes. En el caso de Inglaterra, sigue siendo el país más exitoso en este tema por los derechos de transmisión de televisión, ¿sí? A través de plataformas o a través de transmisión directa, los equipos ingleses reciben muchísimo dinero. Pero también está otro caso, un fenómeno muy interesante que sobre todo se acentúa a partir del año 2000, el caso de España, con el Real Madrid y con el caso del Barcelona. Estos dos equipos tienen algo muy particular que es la marca. Ya no estamos hablando que también reciben muchos ingresos a través de los derechos de transmisión de sus partidos, de sus juegos, pero lo más importante es la marca. Tan es la marca que cualquier souvenir y que incluso muchos de los turistas que pisan suelo español, que llegan a Madrid, por ejemplo, lo que les interesa es ir a conocer el Santiago Bernabéu, que es precisamente el santuario del Real Madrid. Del Real Madrid, exacto. Y ahí existe una cantidad de souvenirs que no nada más están ahí en cualquier lugar al que vaya en Madrid, en España, en Europa, en México inclusive, hay un souvenir del Real Madrid y que están muy bien cotizados. Del Barcelona también, pero no es tan fuerte la presencia. Y en tercer lugar de estos países están el caso de Francia y en este caso, Alemania. Sobre todo, Alemania es un tema muy interesante porque la afición que tienen, el número de aficionados que tienen es contundente y muy, digamos, muy cumplido. Es decir, cuanto partido tienen de sus equipos siempre están llenos, ¿no? Y en el caso de Francia, más que nada es por las inversiones que fluyen. Llega muchísima inversión, sobre todo de países árabes, ¿no? Que están metiéndole muchísimo ahí para que la fortaleza del deporte. Y bueno, nos preguntaríamos, ¿y qué hay con los países latinoamericanos como Brasil y Argentina? Bueno, estos son exportadores de talento, ¿no? México entra, pero no tan relevante como Brasil y Argentina. ¿Qué quiere decir? Que ahí donde se forjan las estrellas que vamos a ver después en los grandes equipos europeos, ¿sí? Pero que prácticamente
no viven su mejor momento ahí por las percepciones, es decir, los mejor pagados están en otro lado, ¿no? Y por eso de ahí se exportan a otros países. Okay. Ahora, ¿cómo impacta el fútbol a la economía de México a través del tiempo? ¿Ha cambiado, por ejemplo, en el Mundial de 1970 a la fecha aquí en México? Sí, yo empezaría diciendo un dato muy importante. Aquí en México, la Liga MX vale aproximadamente, me refiero por la derrama que genera, 3,000 millones de dólares. Ándale. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los equipos generan mucho dinero, derechos televisivos, patrocinios. Hay que recordar que el patrocinio es muy importante. Y sobre todo, pues lo que vendría a ser el souvenir, que no es tan importante, pero que de cualquier forma las captaciones que hay en los estadios, la venta de bebidas sobre todo en los estadios, ¿sí? Que genera muchos ingresos. Y que inclusive está por encima de las ligas de fútbol que están en Brasil y Argentina. Es decir, México vendría a ser el más atractivo en términos económicos que en toda América Latina. ¿Para la realización de este evento? Sí. No, ahorita voy para allá. No, estoy hablando lo que representa el fútbol en México. Nada más en México, ¿no? Los ingresos anuales andan entre los 1,200 y 1,400 millones de dólares. Yo hablaba de que vale 3,000 millones de dólares lo que es el valor de los jugadores, las inversiones que tienen en infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los ingresos anuales andan entre 1,200 y 1,400, sumando todos los ingresos de los equipos, ¿no? En términos de, desde luego, como ya lo dije, son transmisiones de televisión, son patrocinios, es la taquilla, la comercialización. Y en términos de empleo, genera más de 40,000 empleos directos e indirectos, jugadores, staff, la gente que está en seguridad, la que está en los medios, la que está en el marketing, ¿no? O sea, es un generador bastante interesante en esos términos, ¿no? Y desde luego, pues, aquí hay unos más afortunados que otros, ¿no? Tenemos equipos, por ejemplo, como el América, que es de Televisa y obviamente es de los que mejor le van. Hay otros equipos que también son muy importantes, que no necesariamente el que dependan de una televisora los hace buenos equipos. Este es el caso, por ejemplo, de Mazatlán FC, pues que acaba prácticamente de cambiar de sede, porque aunque esté vinculado a Televisión Azteca, no es el gran negocio como se esperaba, ¿no? Entonces, pero si vemos, por ejemplo, lo que son los otros equipos, está en Monterrey. Está el Rayados, está el Tigres. Hay que recordar que BBVA, lo que todo el mundo conoce como Bancomer, pues tiene buena parte de su fuerte, el capital fuerte, está allá en Monterrey, en lo que es Nuevo León. Y en general, sus estadios, pues son estadios que son muy exitosos, con mucha afición, y que en el grueso de los estadios, este es un dato, fuera de esos grandes estadios, y hay que recordar también Chivas, ¿no? Chivas de Guadalajara, que es un equipo legendario, también muy rentable, pero fuera de esos grandes equipos, que no son 5 si acaso, ¿no? Si acaso puede ser el Cruz Azul, que está toda una empresa cementera muy fuerte ahí, con muchos vaivenes, por cierto, ¿no? Pero además de eso, si nos vamos al grueso de los equipos, no tienen grandes éxitos, las taquillas no son las mejores. Por lo general y casi en todo el año, en toda la temporada futbolera, hay promociones 2x1, porque no genera tanta fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde luego también están las grandes marcas que se patrocinan. Ahí está, por ejemplo, Coca-Cola, están es una empresas... derrama económica impresionante, ¿no? AT&T, Caliente, que es un patrocinador en buena parte de los activo. estadios, BBVA, CEMEX, etcétera, que compran los patrocinios, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son las que reflejan lo que es la relevancia del fútbol aquí en México, ¿no? En relación a lo que preguntas en el Mundial, sobre ese dato hay algo que no nos agrada, pues no está agradando mucho a los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, en 1970, cuando el PIB era de 35,542 millones de pesos y estábamos creciendo al 6.5, entre el 6.5 y el 7.7, teníamos 52 millones de habitantes,
pues México vivía bastante bien en ese momento y el fútbol, el Mundial de Fútbol México 70 fue un mundial muy popular. Es decir, la gente pudo ir, desde el más humilde, el que podía, prácticamente tuvo mucho acceso, se vinculó bastante. En ese sentido, hubo en total, en ese mundial, alcanzó a haber 1.764.000 números cerrados de aficionados que asistieron a los diferentes partidos en los diferentes estadios, ¿no? Los boletos pagados, el llenado promedio fue el 81.8, o sea, fue muy exitoso. En el Mundial del 86, aquí estamos hablando de que nuestro PIB ya no estaba creciendo en esa situación, estábamos saliendo de una crisis muy grande, del sismo del 85, de una economía muy deteriorada. Sin embargo, pues teníamos casi 80 millones de habitantes y con una inflación muy alta. Sin embargo, aquí la asistencia fue buena, pero las condiciones no fueron las mismas. Y empezaron a cambiar las condiciones ahí, ¿no? Fue más caro. Fue más para caro, empezar. más Para decirlo de mercadotecnia. esa forma, Sí. el precio de los boletos, los paquetes de 13 partidos, andaban entre 135,000 pesos, ¿no? De esa época. Hay que recordar que en esos tiempos... Hace 40 años. En aquel tiempo hubo inflación del 105.75. Son viejos pesos, ¿no? Sí, No sí. son los pesos de ahora. Y para concluir, en el México 2026, que sabemos que hay 3 sedes, pues sabemos que nuestra economía pues no anda del todo bien. Se dijo que iba a generar un extra en el PIB de un 0.1. Eso está muy dudoso. Se dijo que iban a llegar prácticamente, eso se dijo oficialmente de parte de la vocera sobre temas del Mundial de parte del gobierno federal, lo ha afirmado una y otra vez. Esta señora Cuevas ha dicho que iban a venir, o que, eso dijo ella, 5 millones de turistas por el Mundial. No, hombre. Eso es imposible. No. Tan fácil como esto. El Azteca tiene una capacidad de 80,000 aficionados. Lo acaban de confirmar ayer, ¿no? Que había un lleno total y decían, hay 80,000 aficionados, ¿no? Bueno, en el caso del Akron, que es el que está acá en Guadalajara, el de las Chivas, pues anda como en 50 y tantos mil, ¿sí? Y en el caso de Monterrey, pues anda parecido. Si les damos el beneficio de la duda, podríamos pensar que los 3 tengan 80,000, lo cual no es cierto, ¿no? Pero en el caso así muy exagerado, estaríamos hablando de 300,000, ¿sí? Porque ¿quién va a venir de otro país pagando boleto de avión, pagando hoteles, pagando una serie de gastos a estar en el hotel y no ir a un partido, ¿no? Es obvio que la gente viene a los partidos, ¿no? Ahora, que van a ir unos y venir otros, bueno, es muy probable, ¿no? Pero 5 millones es prácticamente imposible. Es imposible, ¿no? eso. Y el que viene, pues no va a hacer un viaje transatlántico para venir a un partido o a 2, ¿no? Entonces, en esos términos, lo que corona otra situación peor, y con esto cierro, usando un poquito del tiempo. Hay un dato muy curioso. Todo el mundo sabemos que quien está haciendo el gran negocio aquí es la FIFA, ¿sí? Hay inclusive un perímetro de 3 kilómetros donde no se puede comercializar absolutamente nada de alimentos, prendas, souvenirs. Todo lo tiene acaparado la FIFA. Así es. Incluso en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que habían promovido el que la gente fuera a ver un partido en un bar, en un restaurante, en un lugar así, y que consumiera, se les prohibió si no se hacían los pagos correspondientes en las plataformas autorizadas. Ándale. Entonces, por los costos, la mayor parte tuvieron que bajar esa publicidad, porque hay otra cosa, ¿eh? Si alguien utiliza la publicidad oficial sin pagar derechos, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial llega y sanciona severamente. Entonces, lo digo por si alguien está pensando hacerlo. Hay una serie de lineamientos que ya se están publicando desde hace días y hay que acogerse a ellos porque así vienen las cosas. Y termino con la cereza del pastel. Hay un evento del FanFest, uno de ellos es en el Campo Marte. Campo Marte es un campo militar donde se han hecho otros eventos comerciales, turísticos, etcétera. Y en esta ocasión, acaba de publicar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se hizo un contrato para este evento cuyo principal patrocinador
es Santander. Es un evento de conciertos, de alimentos, de bebidas, etcétera, para que los fans vayan ahí. Y sucede que ese contrato dice que la Secretaría de la Defensa Nacional está cediendo el espacio por todo el Fans Fest sin costo alguno. Pero además de eso, que el evento, durante todo el tiempo que dure, va a tener vigilancia exterior e interior, tanto del Ejército como de la Policía de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional, etc. Entonces, ¿cómo podemos creer eso? Que se estima que nada más de utilidades van a quedar 500 millones de pesos. Nada más de utilidades. Y por el lado de Ticketmaster, que es el que está comercializando porque va a haber conciertos diariamente, se habla de que nada más en Ticketmaster van a ser 200 y tantos millones de pesos. Y sucede que para el gobierno no queda absolutamente ningún centavo. Esto es medio raro, ¿no? Esto es de entenderse si se dijera, bueno, es que es para un fin noble, que las utilidades se van a donar a tal cosa, a lo que sea, ¿sí? Pero no hay absolutamente nada de esto. Es un negocio, es para fines de lucro y resulta que el gobierno está gastando y no está recibiendo ni un peso. Y eso, de acuerdo a la ley, no debe de suceder. ¿Y a dónde se va a ir el dinero? Esa es la pregunta. ¿Quién es la empresa productora, generadora de todo esto? Muy seguramente en unos días vamos a saber, si no es que en unas horas va a empezar a fluir eso y probablemente sea uno de los tantos escándalos que vengan, ¿no? Ahora, entre los países anfitriones de este mundial se estima una cantidad muy fuerte, ¿no? De 11,000 millones de pesos, más o menos. Sí, porque hay que recordar que en los Estados Unidos tiene toda una promoción porque a ellos les interesa difundir, promover, impulsar el fútbol, soccer como una actividad y un negocio importante. Y en Canadá igualmente. Mi ¿no? pregunta es, ¿Estados Unidos le está permitiendo a la FIFA acaparar todo? Hay otra negociación, seguramente. Es totalmente ¿no? diferente. Es otra negociación en Canadá no y creo en los que Estados Unidos. Que les haya permitido, porque el de ganar, mejor gana Estados Unidos. Y pues ya lo sabemos. Ahí vamos a saberlo. Es como Jalisco, que nunca pierde y cuando pierde arrebata. Doctor, como siempre, muy agradable participar y platicar contigo todos los viernes en Economía para No Economistas. Te escuchamos el próximo martes a las 7 de la mañana en el programa del Colegio de Economistas de Sinaloa y pues te deseamos un bonito fin de semana. Y gracias, esperemos que llueva. Sí, ojalá. Muchísimas gracias. Doctor César Valenzuela estuvo con nosotros aquí en la segunda emisión de Al Aire Noticias.